Bienvenidos de nuevo al canal Viajando por la Biblia. Aquí nos sumergimos en las fascinantes narrativas y misterios de las Escrituras. Hoy, iniciamos un viaje al enigmático mundo de los Nepilim, un tema envuelto en antiguas leyes y intrigas bíblicas. Únete a nosotros mientras exploramos la historia de estos seres legendarios y su papel crucial en la narrativa del Arca de Noé. La historia de los Nepilim ofrece una ventana a la lucha cósmica entre el bien y el mal, destacando las consecuencias de la decadencia moral y el juicio divino. Al desentrañar este antiguo misterio, te invitamos a involucrarte con nosotros suscribiéndote a nuestro canal, dejando un me gusta y compartiendo este video con tu familia y amigos de la iglesia. Descubramos juntos las verdades ocultas en las páginas de las Escrituras y las lecciones atemporales que resuenan en nosotros hoy. En Génesis 6, encontramos un relato notable de los Nepilim, cuyos orígenes han generado debate y especulación entre los estudiosos durante siglos. Estas figuras misteriosas son descritas como descendientes de los hijos de Dios y mujeres humanas, poseyendo una fuerza extraordinaria y ejerciendo una profunda influencia en el panorama moral de su tiempo. La presencia de los Nepilim en la tierra se convirtió en sinónimo de maldad y violencia, llevando a Dios a decidir limpiar el mundo a través del gran diluvio. Su historia sirve como un cuento de advertencia, ilustrando las terribles consecuencias de la corrupción moral y la rebelión contra el orden divino. Es difícil de creer, pero existió una criatura tan inmensa y poderosa que ni siquiera la enorme arca de Noé podría acomodarla. ¿Quién podría ser tan poderoso y vasto hasta el punto de ser excluido por el propio Dios? Esta revelación podría alterar completamente tu comprensión de la narrativa del diluvio y del arca de Noé. Hoy exploraremos la identidad de esta criatura y por qué fue la única entidad no salvada durante el juicio de Dios. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la historia del diluvio y el arca de Noé como un refugio de la destrucción de una humanidad perversa. Sin embargo, pocos están al tanto de la verdad oculta dentro de este relato, los enigmáticos Nepilim que no embarcaron en el arca ni sobrevivieron al diluvio. La malevolencia causada por los Nepilim fue el catalizador para la dolorosa decisión de Dios de purificar a la humanidad. Según los relatos bíblicos, los Nepilim eran la progenie de los ángeles caídos que cohabitaron con mujeres humanas durante la era de Noé, resultando en el nacimiento de seres superhumanos formidables y perversos. Los hijos de Dios eran ángeles que desafiaron a Dios, asumiendo forma humana y relacionándose con mujeres que encontraban atractivas. Esta narrativa está detallada en el capítulo 6 de Génesis. Estos hijos de Dios se rebelaron contra Dios, dejando su morada celestial para interactuar con mujeres humanas. La descendencia antinatural de estas uniones no eran seres ordinarios, poseían una fuerza excepcional, estaban envueltos en misterio y se caracterizaban por su maldad. El capítulo 6 de Génesis continúa diciendo que la descendencia de estas uniones se convirtió en figuras legendarias de antaño, renombradas por sus cualidades excepcionales. El Señor observó la inmensa maldad que prevalecía entre la humanidad en la tierra, donde cada inclinación de sus corazones era continuamente mala y el mundo estaba saturado de violencia. Debido a la influencia de los Nepilim, Dios informó a Noé sobre su decisión de acabar con toda la humanidad, ya que la tierra estaba inundada de violencia a causa de sus acciones. Dios resolvió destruir tanto a la humanidad como a la propia tierra, lanzando una sombra de maldad y furia sobre toda la creación por culpa de los Nepilim, transformando el mundo en un lugar de violencia generalizada. A medida que los Nepilim comenzaron a ejercer control sobre la humanidad, llevándola a una rápida decadencia moral y ética,
Dios decidió que ya era suficiente y resolvió aniquilar a la humanidad. Sin embargo, junto con la necesidad de destruir a los humanos, Dios reconoció la importancia de preservar a todos los animales inocentes que había creado. Para lograr esto, eligió a un representante humano justo, Noé, quien se destacaba por su rectitud en medio de la maldad prevalente entre la humanidad. Noé desempeñó un papel crucial en la transición entre las eras antes y después del diluvio. A diferencia de sus contemporáneos, Noé eligió un camino de rectitud en lugar de sucumbir a la maldad. Después de seleccionar a Noé, Dios le instruyó construir un arca y le reveló su plan para destruir el mundo a través de un diluvio. La tarea de Noé era salvaguardar a su familia y a los animales que Dios le había confiado. El Señor entonces instruyó a Noé a entrar en el arca junto con toda su familia, enfatizando que Noé había sido encontrado justo en su generación. No todos comprendieron la importancia de la invitación de Dios a Noé y su familia para refugiarse en el arca. Dios invitó específicamente a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas a entrar en el arca, simbolizando una acción sin precedentes para protegerse del inminente diluvio. Cabe destacar que la construcción del arca se extendió por 120 años, un periodo que podría haber influido negativamente en el comportamiento de Noé o su familia. Dios excluyó explícitamente a los Nepilim de entrar en el arca, considerándolos responsables de la corrupción y maldad generalizadas en el mundo durante esa era. Noé recibió el mandato de Dios con confusión, pero decidió confiar y seguir las instrucciones fielmente. Durante los 120 años que Noé dedicó a construir el arca, los Nepilim se dieron cuenta gradualmente de que no estaban incluidos en el plan de Dios, lo que generó dudas sobre su supervivencia durante el inminente diluvio. Cuando comenzó a llover, animales de todas las especies entraron en el arca siguiendo las instrucciones de Dios. Posteriormente, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras entraron en el arca y Dios selló la puerta tras ellos. Todos los animales entraron en parejas, tal como se había ordenado, y el Señor aseguró el arca personalmente. Cuando Dios llamó a Noé a entrar en el arca y cerró la puerta, simbolizó el fin de la oportunidad de arrepentimiento y entrada a la seguridad. La Biblia relata que todos los que quedaron fuera del arca perecieron en el diluvio, las aguas crecientes cubrieron las montañas, aniquilando a todas las criaturas vivientes en tierra firme, aves, ganado, animales salvajes y la humanidad. Solo Noé y aquellos con él dentro del arca sobrevivieron. Al no entrar en el arca, los Nepilim encontraron su fin junto con todos los malvados de la tierra, justificando la decisión de excluirlos y resultando en su extinción. Sus leyendas perduraron en relatos posteriores. Moisés mencionó a los Nepilim cuando los espías israelitas exploraron la tierra prometida durante 40 días. Algunos especulan que los espías exageraron las descripciones de los gigantes, descendientes de los Nepilim, comparando a los israelitas con saltamontes a su vista. Entre los espías, Josué y Caleb dieron un informe fiel, mientras que los otros 10 sucumbieron al miedo y la incredulidad. Dios castigó a la generación incrédula haciéndoles vagar por el desierto durante 40 años hasta que perecieron, dejando a Josué y Caleb para liderar a la siguiente generación en la herencia de la tierra prometida. La historia de los Nepilim, mencionada en Génesis 6:4 y Números 13:33, no sobrevivió al diluvio en tiempos de Noé. Algunos estudiosos debaten sobre su identidad exacta, con interpretaciones que van desde ángeles caídos hasta descendientes de Set.
El término Nepilim aparece 2 veces en la Biblia y su origen y naturaleza siguen siendo objeto de especulación y discusión. El relato de los Nepilim pudo haber sido exagerado o imaginado por los espías y los israelitas incrédulos, a pesar de haber presenciado eventos milagrosos como la victoria sobre el ejército egipcio en el Mar Rojo. Esta incertidumbre añade al misterio que rodea a los Nepilim y su importancia en la historia bíblica. La narrativa del Arca de Noé simboliza la esperanza y la salvación divina en medio del juicio. Cuando Noé, su familia y las parejas de animales entraron en el arca según lo instruido por Dios, el Señor selló la puerta, significando la finalización de la decisión divina. Después de este cierre, no hubo oportunidad de arrepentimiento ni entrada al arca. Las aguas del diluvio entonces cubrieron la tierra, aniquilando toda vida fuera del arca, humanos, animales, aves y toda criatura viviente que respiraba. Aunque los Nepilim no entraron en el arca y perecieron con el resto de los malvados, su legado y sus historias persistieron. Moisés más tarde hizo referencia a los Nepilim cuando los espías israelitas exploraron la tierra prometida, donde sus descripciones pudieron haber sido exageradas. Josué y Caleb, entre los espías, dieron un informe fiel, mientras que los otros sucumbieron al miedo y la incredulidad, enfrentando las consecuencias por su falta de fe. En conclusión, la historia del Arca de Noé destaca las consecuencias del pecado y la justicia de Dios, sirviendo como un recordatorio importante dentro de las narrativas bíblicas. Los misterios que rodean a los Nepilim continúan inspirando debate y reflexión, invitando a diversas interpretaciones y conocimientos sobre la antigua ley bíblica. Es posible que los espías exageraran sus descripciones de gigantes, creyendo que eran descendientes de los Nepilim, comparando a los israelitas con saltamontes a su vista. Entre los espías, Josué y Caleb proporcionaron un informe veraz, a diferencia de los otros 10 que se llenaron de miedo e incredulidad. Como consecuencia, Dios castigó a la generación incrédula haciéndoles vagar por el desierto del pecado durante 40 años hasta que perecieron, con la excepción de Josué y Caleb. Eventualmente, la siguiente generación heredó la tierra prometida. La historia de los Nepilim mencionada en Génesis 6:4 y Números 13:33 no sobrevivió al diluvio en tiempos de Noé. Los estudiosos debaten su verdadera identidad, sugiriendo interpretaciones que van desde ángeles caídos hasta descendientes de Set. El término Nepilim se menciona 2 veces en la Biblia y su significado y origen siguen siendo objeto de especulación y debate académico. Comparte tus pensamientos sobre quiénes podrían haber sido los Nepilim y tus razones para mantener esta perspectiva. Este intercambio de ideas nos permite aprender unos de otros. Esta historia sirve como un recordatorio de las terribles consecuencias del pecado y destaca la justicia de Dios. El Arca de Noé simboliza la esperanza y la liberación en el juicio divino cuando Noé, su familia y las parejas de animales obedecieron las instrucciones de Dios. Cuando Noé y los animales entraron en el arca, el Señor selló la puerta, marcando la decisión definitiva de Dios. Una vez sellada el arca, no hubo más oportunidad para el arrepentimiento ni para entrar. Las aguas del diluvio cubrieron entonces la tierra, extinguiendo toda vida fuera del arca, humanos, animales, aves y todas las criaturas vivientes. Aunque los Nepilim no buscaron refugio en el arca y perecieron con los otros malvados, sus leyendas perduraron. Moisés mencionó a los Nepilim cuando los espías israelitas exploraron la tierra prometida, posiblemente exagerando su descripción. Josué y Caleb, entre los espías,
proporcionaron un informe honesto, a diferencia de sus compañeros temerosos e incrédulos que enfrentaron consecuencias por su falta de fe. En resumen, la historia del Arca de Noé ilustra las consecuencias del pecado y la manifestación de la justicia divina, sirviendo como una lección conmovedora dentro de las narrativas bíblicas. El misterio que rodea a los Nefilim continúa inspirando discusión y reflexión, invitando a diversas interpretaciones y conocimientos sobre la antigua ley bíblica. Al concluir nuestra exploración de los Nefilim y su papel en la historia bíblica, te invitamos a continuar este viaje de descubrimiento con nosotros en el canal de Historias Bíblicas. Al suscribirte, dejar un me gusta y compartir este video con tu comunidad, no solo apoyas nuestra misión de iluminar la riqueza de las Escrituras, sino que también contribuyes a una comprensión más profunda de las verdades eternas de Dios. Juntos, embarquémonos en una búsqueda para desentrañar los misterios de la Biblia y descubrir las profundas lecciones incrustadas en sus narrativas. Únete a nuestra comunidad de buscadores y estudiosos mientras profundizamos en las Escrituras, buscando sabiduría, inspiración y esclarecimiento espiritual. Gracias por vernos, y no olvides suscribirte, dar me gusta y compartir. Hasta la próxima, que las historias de la Biblia continúen inspirándonos y guiándonos en nuestro camino de fe. Dios te bendiga.